Ella trabajó toda su vida para tener un lugar propio. Cuando por fin lo consiguió, descubrió que no estaba sola. Lo que parecía un milagro se convirtió en una pesadilla silenciosa. La primera noche, algo comenzó a moverse por las paredes. La segunda, la casa reveló su secreto más aterrador. ¿Qué harías tú si te dieras cuenta de que entraste en el territorio de criaturas que nunca se fueron? ¿Alguna vez pensaste que lo que parecía una bendición del cielo podría convertirse en tu peor tormento? Quédate hasta el final, porque esta historia no habla solo de miedo, habla de aprender que no somos los dueños de la tierra. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Ahora sí, comencemos. La tarde en que Remedios Castillo llegó por primera vez al rancho que acababa de heredar, el viento soplaba caliente entre los matorrales. Llevaba en su bolsa de tela el documento notarial que certificaba la herencia, 12 pesos. Eso era todo lo que había tenido que pagar en gastos legales por aquel terreno con casa incluida. 12 pesos que representaban una semana completa de trabajo vendiendo tamales en la plaza del pueblo. «Está de la cabeza, doña Remedios», le habían comentado las comadres cuando supieron. Nadie hereda un rancho así nomás si la propiedad fuera buena. Pero Remedios no les prestó atención. A sus 49 años, viuda desde hacía 5, con 3 hijos ya adultos trabajando en Monterrey, ella solamente anhelaba un espacio propio, un pedazo de tierra donde no tuviera que estar rogando techo ajeno, una casa que fuera suya y de nadie más. El sendero polvoriento crujía bajo sus guaraches desgastados. A sus espaldas, el pueblito se iba difuminando entre el calor. Adelante, entre los órganos y las biznagas, se perfilaba la silueta de lo que sería su nuevo hogar. Era una edificación humilde, de adobe y piedra, con techo de tejamanil agrietado. Las paredes lucían rajaduras como cicatrices en piel antigua, pero aún se mantenían firmes. Tenía 3 ventanas sin cristales, solamente armazones de madera podrida y una puerta que colgaba chueca de una sola bisagra. «No es ningún palacio», murmuró Remedios para sus adentros, secándose el sudor de la frente con sus rebozos. «Pero es mío». El terreno circundante era extenso. Había lugar suficiente para plantar quelites, chiles, tal vez hasta tener unos cuantos borregos. Remedios ya se imaginaba despertando con el canto del gallo, cuidando su siembra, viviendo de lo que la tierra le ofreciera. Don Esteban, el anciano tío lejano que le había dejado la propiedad, había fallecido hacía 3 meses en un asilo de Guadalajara. Cuando Remedios recibió la notificación del notario, casi no lo podía creer. Ella apenas recordaba haber visto a ese tío 2 o 3 veces en su infancia. «¿Por qué a mí?», le había preguntado al abogado. «Usted es la única familia que le quedaba, señora. Todos los demás se fueron o murieron. El rancho lleva vacío más de 20 años. Don Esteban nunca quiso venderlo ni volver a él después de que su mujer falleció ahí». Remedios había sentido un escalofrío cuando escuchó eso, pero lo atribuyó al aire acondicionado del despacho legal. «Los muertos no asustan a los vivos», pensó. «Lo que asusta es la pobreza». Ahora plantada frente a la entrada de su nueva propiedad, Remedios sacó la llave oxidada que el notario le había entregado. Tuvo que jalarle con fuerza, pero finalmente el cerrojo cedió con un quejido que resonó en la soledad del campo. El aroma fue lo primero que la impactó. No era exactamente hedor, sino algo seco, mineral, como cuando se levantan las piedras calientes después de una tormenta. La claridad del atardecer penetraba en ángulos extraños por las ventanas rotas, iluminando las partículas de polvo que flotaban suspendidas. Había una mesa en el centro cubierta de tierra y hojas marchitas que habían entrado con los años. 3 sillas quebradas, un anafre de barro en la esquina con cenizas tan antiguas que parecían petrificadas. En la pared, un almanaque de 2005 mostraba la imagen de una cascada que Remedios jamás conocería. «Bueno, pues aquí estamos», dijo en voz alta, más para sentirse acompañada que por cualquier otra razón. Dejó su morral en el piso
y extrajo lo poco que había cargado: una escoba de raíz, un trapo viejo, un garrafón de agua, unas veladoras y una estampa del Sagrado Corazón que siempre la había protegido. Colgó la estampa en un clavo que sobresalía del muro y se santiguó. Sagrado Corazón de Jesús, aquí voy a quedarme. Ampárame, por favor. Empezó a barrer. Las nubes de mugre la hacían estornudar, pero continuó sin descanso. Barrió la estancia, lo que parecía haber sido una alcoba angosta y un rinconcito que funcionaría como cocina. Cada espacio revelaba décadas de olvido: telarañas gruesas como mantas, excrementos resecos de rata, fragmentos de adobe caídos del cielo raso. Cuando acabó de barrer, el sol ya estaba ocultándose detrás de los cerros. Remedios se acomodó en una de las sillas menos dañadas y comió las gorditas de frijol que había envuelto en papel periódico. El silencio del rancho era total. No se oía nada, ni grillos, ni búhos, ni el ladrido distante de algún can, nada en absoluto. ¡Qué extraño!, pensó. Ni un sonidito, pero estaba demasiado agotada para preocuparse. Después de comer siguió limpiando, sacudió las ventanas, arrancó las telarañas, trapeó el suelo de tierra apisonada. Cuando la oscuridad se apoderó del lugar, la casa lucía menos tétrica. Aún faltaba bastante, pero era un inicio. Remedios extendió su petate en la esquina más aseada de la recámara y se recostó. Estaba molida. Cada hueso de su cuerpo protestaba, pero también experimentaba algo que no había sentido en años. Ilusión. Paradójico, ¿no? Una mujer llamada Remedios, encontrando el remedio a su desamparo. «Mañana será mejor», susurró antes de cerrar los ojos. Lo que la arrancó del sueño no fue un sonido, sino una sensación, esa sensación de que algo anda mal, de que hay una presencia en el cuarto que no debería existir. Abrió los ojos en la negrura. La luna menguante se colaba por la ventana, bañándolo todo con una luz pálida y enfermiza, y entonces lo percibió. Algo se desplazaba en la pared. Al principio creyó que era su imaginación, los restos de alguna pesadilla confundiéndose con la vigilia, pero no. Definitivamente había algo moviéndose, una forma oscura y pequeña que se arrastraba lentamente por el adobe. Remedios parpadeó, entornó los ojos y su corazón pegó un brinco cuando comprendió lo que estaba viendo. Un alacrán, un escorpión grueso del tamaño de su pulgar, se deslizaba por la pared como si fuera lo más natural del universo. Remedios se quedó inmóvil. No se atrevía ni a tragar saliva. El alacrán continuó su trayecto, ajeno a su existencia, hasta perderse por una fisura en el rincón. «Dios bendito», musitó Remedios, sintiendo como el pulso le martilleaba en las sienes. «Es solo un alacrán. En el campo hay alacranes. Es normal». Se repetía eso una y otra vez, intentando serenarse. Aguardó un lapso prolongado con todos los sentidos en alerta máxima, pero no ocurrió nada más. Finalmente el agotamiento derrotó al pánico y volvió a quedarse dormida. Al día siguiente despertó con los primeros resplandores del alba. Por un instante no recordó dónde estaba, pero luego todo regresó a su memoria: el rancho, la limpieza y el alacrán. Se incorporó con precaución, revisando cada rincón antes de pisar el suelo. No había rastro de ningún bicho. Con la luz del día todo lucía menos intimidante. «Ándale, Remedios», se dijo a sí misma, «no te vas a dejar espantar por un alacranicito. Aquí en el campo eso es lo más común». Salió de la casa y caminó alrededor del rancho, inspeccionando el predio. La tierra era fértil, rojiza y suelta. Había algunos mezquites y huizaches creciendo sin control. En la parte trasera descubrió un aljibe antiguo con brocal de piedra cubierto de verdín. Se asomó con cuidado. Había agua. Podía escuchar el eco de las gotas cayendo allá en el fondo. Eso era positivo. Eso significaba que podría regar un huerto. Pasó el día trabajando en el terreno, desmontando la maleza, señalando dónde pondría su siembra. El sol pegaba implacable, pero a ella no le importaba. Esto era suyo. Cada guijarro, cada metro cuadrado de tierra,
Cada rayo de luz que caía sobre ese pedazo de México era suyo. Cuando cayó la noche, encendió una veladora y cenó otra vez gorditas con frijoles. Mañana bajaré al pueblo a conseguir algunas provisiones, tal vez semillas, tal vez una cabra. Se acostó nuevamente en su petate, pero esta vez le costó trabajo conciliar el sueño. Había algo en ese silencio que la inquietaba. Era demasiado espeso, demasiado pesado, como si la casa estuviera reteniendo el aliento. Y entonces comenzó un roce suave, casi imperceptible, como si algo pequeño se arrastrara sobre la superficie áspera. Remedios se sentó de golpe. La veladora se había consumido, pero la luna volvía a iluminar la habitación. Y esta vez no era uno solo, eran 4, 5, no, espera, 7 alacranes deslizándose por las paredes, por el piso, entrando y saliendo de las grietas, como si fueran los legítimos dueños del lugar. El grito se le atoró en la garganta. Se puso de pie de un salto, pisando el petate, sin saber hacia dónde moverse, porque había alacranes por todos lados. Uno de ellos, grande y de color amarillento bajo la luz lunar, se deslizó a milímetros de su pie descalzo, con la cola levantada en posición de ataque. Remedios corrió hacia la puerta. Sus manos temblaban tanto que casi no podía quitar el pasador. Cuando finalmente lo consiguió, salió disparada hacia afuera descalza y en camisón, el corazón amenazando con reventarle el pecho. Se quedó parada bajo las estrellas, jadeando violentamente, sintiendo el frío de la madrugada en la piel. ¿Qué demonios está sucediendo? Esperó hasta que el cielo comenzó a aclararse. No se atrevió a regresar. Cuando el sol apareció completamente, reunió el coraje para asomarse por la entrada. No había nada, ni un solo alacrán. Las paredes estaban limpias, el suelo despejado, como si todo hubiera sido una alucinación. Me lo imaginé, pensó. Fue el cansancio, los nervios, pero en el fondo sabía que no era cierto. Sabía que había visto lo que había visto. Esa mañana, en lugar de seguir trabajando en el rancho, caminó de vuelta al pueblo. Necesitaba respuestas. Encontró a don Jacinto, el boticario más viejo del lugar, organizando frascos de remedios en su negocio. «Buenos días, don Jacinto». «Ah, doña Remedios. Qué milagro, ya se aburrió de su rancho». Remedios forzó una sonrisa. «No, ¿qué va? Solo quería preguntarle algo. Usted que ha vivido aquí desde siempre, ¿sabe algo del rancho que heredé de mi tío Esteban?» Don Jacinto dejó de organizar los frascos. La miró con una expresión que Remedios no supo interpretar. «¿El rancho de los escorpiones?» «Sí, ese». El anciano suspiró profundo y se quitó los lentes limpiándolos con su delantal. «Siéntese, doña». Eso no era señal positiva. Remedios se sentó en un banco junto al mostrador. «Mire», comenzó don Jacinto, «no es que yo crea en supersticiones, pero ese rancho tiene reputación». «¿Qué tipo de reputación?» Cuando su tío Esteban y su esposa vivían ahí, todo marchaba bien. Ellos trabajaban la tierra, criaban animales, vivían tranquilos. Pero después de que falleció doña Carmela, don Esteban empezó a notar cosas raras. ¿Cosas raras como qué? Don Jacinto se inclinó hacia adelante bajando la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. Alacranes. Muchísimos alacranes. Al principio eran solo 1 o 2, pero luego fueron más y más, hasta que una noche don Esteban despertó y había tantos que no podía ni caminar sin pisarlos. Se largó corriendo de ahí y jamás regresó. Se fue a vivir con una sobrina y juró que nunca volvería. Remedios sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Por qué? ¿De dónde aparecían? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que el rancho está edificado sobre una colonia antigua de alacranes. Otros dicen que hay algo en el aljibe que los convoca. Lo que sí le puedo asegurar es que don Esteban no fue el único que habitó ahí. Antes de él, hubo otras 2 familias y ambas se fueron por lo mismo. ¿Y por qué nadie me lo advirtió? ¿Por qué mi tío me dejó eso sabiendo lo que pasaba? Don Jacinto se encogió de hombros. Supongo que pensó que era su oportunidad de quitarse esa propiedad de encima. Y usted, con perdón, doña,
pero usted estaba tan desesperada por tener algo propio que no investigó lo suficiente. Remedios guardó silencio. Tenía razón. Había estado tan cegada por la idea de poseer su propia tierra que no se había detenido a cuestionar por qué algo tan valioso se heredaba tan fácilmente. ¿Y qué hago ahora?, preguntó con voz quebrada. Pues mire, yo le aconsejaría que regrese al pueblo, que abandone ese rancho. Pero la conozco, doña Remedios. Usted es terca como una mula, así que lo único que le puedo recomendar es que tenga mucho cuidado y si las cosas se ponen muy feas, no se quede por necedad. Remedios salió de la botica con la mente hecha un torbellino. Deambuló por las calles del pueblo sin rumbo definido, tratando de decidir qué hacer. Podía marcharse, podía aceptar que había perdido sus 12 pesos y volver a buscar algún cuartito de renta, volver a ser la viuda pobre que dependía de la caridad de otros. O podía quedarse. Podía enfrentar esto. Son alacranes, se dijo. Los animales se pueden ahuyentar, se pueden controlar. Esa tarde gastó los últimos pesos que le quedaban comprando cal, azufre y un pico nuevo. Si esos alacranes querían guerra, iban a tener guerra. Regresó al rancho con el sol todavía en lo alto. Primero esparció cal alrededor de toda la construcción, haciendo un círculo perfecto. Luego mezcló el azufre con agua y lo vertió en todas las rendijas de las paredes, en el aljibe, en cada agujero que encontró. A ver si con esto se ahuyentan, masculló. Trabajó hasta que le ardieron los brazos. Cuando terminó, se sentó en el umbral de la puerta con el pico a su lado y aguardó. La noche descendió como una cortina negra. Remedios encendió una fogata afuera de la casa resuelta a no dormir. Se quedó alimentando el fuego, vigilando la puerta abierta. Las horas transcurrieron. Medianoche, la 1 de la madrugada, las 2 de la madrugada. Y entonces lo escuchó, ese sonido inconfundible, el arrastre de quitina contra adobe. Se levantó agarrando el pico con manos temblorosas. Dio un paso hacia la entrada. Lo que contempló la dejó congelada. No eran 7 alacranes, no eran 10, eran decenas, quizás cientos. Brotaban de las grietas como un líquido oscuro, deslizándose por las paredes, por el techo, formando una masa móvil y silenciosa que parecía tener voluntad propia. Oye, antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, hazme un favor y suscríbete al canal. Y ahora quiero que hagas algo. Imagínate por un segundo que estás en el lugar de Remedios. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Te quedarías a luchar o saldrías corriendo sin mirar atrás? Escribe tu respuesta porque quiero saber qué tan valiente eres. Ahora sí, sigamos con lo que pasó. Alacranes güeros, alacranes negros, escorpiones rayados, vinagrillos, grandes y chicos, todos moviéndose en un ballet macabro bajo la luz de la luna. El pico cayó de las manos de Remedios. No podía moverse, no podía gritar, solo podía observar, paralizada por el horror y la fascinación. Uno de los alacranes más grandes, un escorpión amarillento del grosor de un plátano, se deslizó hacia la puerta. Se detuvo justo en el umbral, levantó su cola en arco y la miró. La miró directamente a los ojos, y en ese instante algo se modificó. Remedios sintió comprensión. No, era algo más profundo. Era una comunicación muda. Ese animal, esa criatura que todos temían, no estaba ahí para atacarla. Simplemente estaba en su territorio. Su territorio, murmuró Remedios. Esta siempre ha sido su casa. El alacrán sostuvo su mirada unos segundos más, luego bajó la cola y se deslizó de regreso hacia el interior de la vivienda. Remedios se dejó caer en el suelo junto a la fogata. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de entendimiento, de aceptación de una verdad amarga. Había heredado un rancho porque nadie más lo quería, y nadie lo quería porque ya tenía habitantes, habitantes que habían estado ahí mucho antes que su tío Esteban, antes que cualquier ser humano, habitantes que no iban a marcharse. Se quedó sentada hasta el amanecer,
mirando cómo los alacranes entraban y salían de la casa con la misma naturalidad con que las hormigas transitan por su hormiguero. Cuando el sol emergió, todos desaparecieron, como siempre. Esa mañana Remedios entró a la casa por última vez. Recogió su petate, su morral, su estampa del Sagrado Corazón, apagó la fogata y cerró la puerta. Caminó de regreso al pueblo sin voltear atrás. No había ira en su corazón, tampoco arrepentimiento, solo una extraña paz. En la botica de don Jacinto pidió papel y lápiz prestado. «¿Qué va a hacer, doña?», preguntó el boticario. «Voy a escribir una carta al notario. Voy a renunciar oficialmente a la herencia, pero también le voy a pedir que ponga en el registro de la propiedad una advertencia para cualquiera que quiera comprarla en el futuro». Don Jacinto asintió con aprobación. «Es usted una mujer sensata, doña Remedios». Ella sonrió con tristeza. «No sé si sensata, don Jacinto, pero sí reconozco cuando estoy peleando una batalla que no se puede ganar. Esos alacranes estaban ahí primero. ¿Quién soy yo para sacarlos de su hogar?». Escribió la carta con letra temblorosa. Cuando terminó, se la entregó a don Jacinto para que la enviara. «¿Y ahora qué va a mí hacer?», preguntó el boticario. Remedios miró hacia la calle del pueblo, donde la vida seguía su curso normal. Los niños jugando, las mujeres conversando en las esquinas, los hombres partiendo hacia el trabajo. «Voy a buscar otro cuarto de renta. Voy a seguir vendiendo tamales y voy a seguir ahorrando, pero esta vez voy a investigar bien antes de aceptar nada». Don Jacinto sonrió y le palmeó el hombro. «Esa es la actitud correcta». Remedios salió de la botica y caminó por el pueblo. Pasó cerca del rancho una última vez desde la distancia. La casa seguía ahí con sus muros de adobe y su techo de tejamanil, aparentemente vacía bajo el sol del mediodía. Pero ella sabía la verdad. Sabía que ahí dentro, escondidos en las grietas y los rincones oscuros, cientos de alacranes dormían esperando la noche, esperando recuperar su espacio, como lo habían hecho durante generaciones. «Que les vaya bien», murmuró y siguió caminando. 3 semanas después, Remedios encontró un cuartito en la casa de doña Hilaria, una viuda como ella, que necesitaba ayuda con los gastos. No era gran cosa, apenas un cuarto con una cama y un comal, pero estaba en el pueblo rodeada de gente y de vida. Y lo mejor de todo, no había alacranes. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio de doña Hilaria, escuchó voces en la calle. Salió a ver qué ocurría. Un grupo de hombres con machetes y antorchas caminaba con determinación hacia las afueras del pueblo. «¿Qué sucede?», le preguntó a doña Hilaria. «Van al rancho de los Escorpiones. Dicen que van a fumigar, que van a matar todos los alacranes y que van a quemar esa casa. Dicen que así se acaba el problema». El corazón de Remedios dio un vuelco. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo detrás de los hombres. «Esperen, esperen». Los hombres se detuvieron y la miraron con sorpresa. «Doña Remedios, ¿qué hace?». «No pueden hacer eso», dijo ella respirando agitadamente. «¿Cómo que no? Ese lugar es un peligro. ¿Y si los alacranes empiezan a bajar al pueblo? ¿Y si pican a un niño? Esos alacranes llevan ahí años, décadas, y nunca han bajado al pueblo. Nunca han atacado a nadie. Solo están en su lugar, en su territorio. Pero, doña, usted misma tuvo que salirse de ahí». «Sí, porque entendí que ese no era mi lugar, pero eso no me da derecho a destruir su hogar. Ellos estaban ahí primero. Nosotros somos los invasores». Los hombres se miraron entre sí desconcertados. «Está defendiendo a los alacranes, doña». Remedios tomó aire. «Estoy defendiendo el derecho de cada criatura a existir. Esos alacranes no están haciendo nada malo, solo están viviendo. Si los matamos, si quemamos esa casa, ¿qué nos hace diferentes de ellos? Ellos matan por instinto, para sobrevivir. Nosotros estaríamos matando por miedo, por conveniencia». Hubo un silencio prolongado. Los hombres bajaron sus machetes y sus antorchas. «Nunca lo había pensado así», dijo uno de ellos. «Yo tampoco», admitió otro. Poco a poco el grupo se fue dispersando.
Los hombres regresaron al pueblo guardando sus herramientas. Don Jacinto, que había presenciado todo desde lejos, se acercó a Remedios. «Es usted especial, doña Remedios. No cualquiera defiende a quienes la expulsaron de su casa». Remedios se encogió de hombros. «No los estoy defendiendo a ellos, don Jacinto. Estoy defendiendo lo que es justo. Estoy defendiendo la idea de que todos tenemos derecho a un hogar, incluso los alacranes». Esa noche, acostada en su nueva cama, Remedios pensó en el rancho, pensó en sus paredes de adobe, en su techo de tejamanil, en los alacranes deslizándose silenciosamente bajo la luz de la luna, y sonrió. Había perdido 12 pesos. Había perdido su sueño de tener un lugar propio, pero había ganado algo más valioso, la comprensión de que a veces el universo nos pone en situaciones difíciles no para castigarnos, sino para enseñarnos algo. Le había enseñado humildad, le había enseñado que no todo puede ser nuestro, por más que lo deseemos. Le había enseñado que la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Y también le había enseñado que el verdadero hogar no es un lugar, sino un estado de paz interior. Y esa paz finalmente la había encontrado. Los meses transcurrieron. El rancho quedó en el olvido, cubierto por la maleza, recuperado por la naturaleza. La gente dejó de hablar de él, dejó de ser una curiosidad o un miedo. Simplemente existía en las afueras del pueblo como un recordatorio silencioso de que no todo puede ser conquistado. Remedios siguió vendiendo tamales. Ahorró de nuevo, pero esta vez, cuando tuvo suficiente dinero, no heredó nada ni compró ningún rancho alejado. Compró un pedacito de terreno en el pueblo donde construyó un cuarto pequeño con la ayuda de sus hijos que vinieron desde Monterrey. Era apenas un cuarto, 4 paredes, un techo, una puerta, pero era suyo y no tenía alacranes. Bueno, una vez encontró un alacranicito pequeño en la cocina, pero lo agarró con cuidado. Le habló suavemente. «Andas perdido, ¿verdad? Aquí no es tu lugar», y lo llevó afuera al campo donde pertenecía. Y cuando lo soltó, lo vio alejarse entre las piedras y sintió una extraña conexión, una gratitud mutua, como si ese pequeño alacrán supiera que Remedios lo comprendía, porque ahora Remedios entendía muchas cosas que antes no entendía. Entendía que la vida no siempre nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos. Entendía que los sueños a veces se rompen para dar paso a realidades más fuertes. Entendía que el respeto por toda forma de vida, incluso por aquella que nos da miedo, es la base de una existencia digna. Y sobre todo, entendía que 12 pesos había sido el precio más barato que había pagado por la lección más valiosa de su vida. Años después, cuando sus nietos la visitaban, le preguntaban: «Abuela, ¿es cierto que una vez heredaste una casa llena de alacranes?». Y ella sonreía meciendo su silla en el portalito de su pequeño hogar y decía: «Es cierto, mis niños. Y fue la mejor herencia que pude haber recibido. Pero ¿cómo, abuela, si tuviste que salirte? Porque me enseñó que el miedo no debe convertirse en crueldad. Me enseñó que todos merecemos un lugar en este mundo, hasta las criaturas que nos dan miedo. Y me enseñó que a veces perder es la única forma de ganar». Los niños la miraban sin comprender del todo, pero guardaban sus palabras en el corazón. Algún día, cuando fueran mayores, entenderían. Y el rancho seguía ahí en las afueras del pueblo con sus alacranes y sus secretos, un monumento silencioso a la coexistencia, un recordatorio de que la tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a ella. Y Remedios, sentada en su portalito mirando el atardecer, sentía una paz profunda, porque había encontrado lo que estaba buscando, no un rancho, no una casa, sino un hogar en su propio corazón. Y bueno, aquí termina esta historia, pero quiero que tú reflexiones sobre algo. ¿Qué harías tú en el lugar de Remedios? ¿Lucharías contra la naturaleza o aprenderías a vivir en armonía con ella? ¿Dejarías que el miedo guiara tus decisiones o escucharías la voz de la compasión?
Si esta historia te hizo pensar, si te gustó, si aprendiste algo, suscríbete al canal y activa la campanita. Quiero que formes parte de esta comunidad donde compartimos historias que nos hacen crecer. Y ahora en los comentarios cuéntame, ¿alguna vez has tenido que renunciar a algo que deseabas mucho? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me encantaría leer tu historia. Recuerda que los finales no siempre son felices, pero sí pueden ser sabios. Nos vemos en la próxima historia.